Nosotros estábamos en un proceso en el que estábamos entendiendo el sistema emocional como un sistema de información. No sé si ustedes se acuerdan. Sensación, emoción y sentimiento. Estábamos definiendo las tres cosas. Me interesaría ponerlo en contexto después cuando terminemos de hacer este proceso. Entonces dijimos que las sensaciones son las percepciones táctiles o como lo que nos entrega información concreta. Relativa o no relativa, eso depende del tipo, pero en el fondo nos entrega una sensación concreta y es la sensación que percibe nuestro cerebro, y nuestro cerebro genera una sensación para manifestar la percepción, ¿correcto? Hay una percepción de hambre y eso, nuestro cerebro genera una sensación de hambre para manifestar esa percepción sensorial que tenemos interna de nuestro cuerpo, o la de frío, también una percepción, ¿sí? A través de nuestros aparatos, nuestra piel, lo que fuera, percibimos una determinada temperatura y nuestro cerebro la manifiesta como una sensación de frío, ¿correcto? Y toma acciones al respecto y nos da un grado de conciencia al respecto. Y es un sistema automático, eso ya lo vimos. Segundo nivel, el nivel de la emoción. Y la emoción, dijimos, aquello que nos mueve, de ahí viene la palabra, emoción, pero corresponde a una manifestación de cómo yo percibo lo percibido. Es decir, una vez que yo ya tengo una sensación, yo la describo. Y en función de eso, tengo un comportamiento emocional al respecto. ¿Se acuerdan de eso más o menos? ¿Estábamos hasta aquí más o menos claros? Las psicólogas no están demasiado en desacuerdo. ¿Todo bien? Todo bien. Después vinimos con los sentimientos. Y los sentimientos estábamos tratando de entenderlos. Y en eso quedamos la última clase, si mal no recuerdo. ¿Qué es lo que es el sistema de sentimientos? Tiene que ver con algo que, y trajimos ejemplos, ¿cierto? Los sentimientos de amor, de odio, de pertenencia, ¿se acuerdan? El concepto es que hay una percepción que tiene que ver con alguna imagen que yo tengo guardada en alguna parte de mi cabeza de qué es lo que yo estoy buscando o con qué yo me identifico, que tiene que ver con una percepción de quién soy o quién quiero ser, ¿ok? Y en función de eso se genera una emoción. Cuando yo tengo, por ejemplo, odio, José Shalom, el proceso de tener odio tiene que ver con que yo identifico en un objeto, el objeto odiado, identifico lo negativo y representa para mí, en mis valores, algo tan negativo y tan esencialmente negativo que no quiero estar cerca de algo así. No quiero que me contagie, no quiero que se me acerque, no quiero que me influya. Y entonces me alejo. Es más, si puedo destruirlo, lo destruyo. Ese es el concepto del odio, ¿correcto? Mientras más lejos estoy, mejor. Mientras menos existencia le doy en mi mundo, mejor. Completamente lo opuesto al amor. Que lo que quiero en el caso del amor es que identifico algo positivo en el objeto de amor, amado, y eso positivo lo vuelvo esencial, como hemos dicho en todas las veces que estudiamos el concepto de amor, pero eso es algo que yo percibo dentro de lo que yo tengo en mi cabeza, antes de tener claridad de qué es lo que está pasando. ¿Correcto? Entonces yo tengo una imagen de lo que estoy buscando, o de lo que quiero, o lo que yo proyecto, o lo que yo soy, o algo de ese estilo, y eso lo hago un match, hago un calce con información que percibo, y eso genera en mí un sentimiento que gatilla un proceso emocional que me mueve a. Me cuesta entender una definición concreta, porque dentro de la palabra sentimiento estamos usando, dentro de la definición sentimiento estamos usando la palabra sentimiento. No.
estoy mostrando la mecánica con la que funciona. Todavía no hemos hecho una definición concreta, pero estamos haciendo una descripción de la mecánica. La mecánica es que el sentimiento genera emoción. Corresponde a una evaluación de la percepción, de las sensaciones, ¿sí? Y a un match, un calce con información que viene de otro tipo, y en ese calce yo genero una emoción. Por eso es difícil distinguir la emoción del amor, por ejemplo, o del odio respecto del sentimiento de odio. Resulta bastante razonable, como en el fondo uno está enamorado o enamorada, ¿sí? Pero se manifiesta como una emoción muy grande, ¿correcto? La emoción no podemos hacer que hilo que no existe, pero existe igual. La emoción está. Pero la emoción lo podemos reprimir. ¿Cómo reprimimos una emoción? Es una manifestación automática. Podemos reprimir la manifestación, pero la emoción no la podemos reprimir, está. ¿Se entiende la diferencia? O sea, puedo cambiar mi conducta y escoger cambiar un poquitito mi conducta, pero no es que no se va a notar que tengo la emoción. ¿Correcto? Hay una persona que odia a otra y puede ser que no lo trate mal explícitamente, pero no va a ser tierno y agradable o tierna y agradable con la persona que odia. Le va a costar muchísimo, porque le brota por los poros el odio. ¿Correcto? Es muy difícil de manejar la cantidad de comunicación no verbal que tendría que manejar junto con la verbal para que no haya ningún tipo de agresión en todo lo que hace, a pesar de que odia. ¿Correcto? Entonces el sentimiento de odio genera una emoción tremendamente fuerte de tratar de alejarme, de menospreciar y de destruir eventualmente el objeto odiado. Entonces, si yo tengo esa emoción muy fuerte, estar cerca de algo que odio y que no se note es tremendamente difícil. Lo que yo puedo hacer es cambiar el sentimiento, cambiando mi patrón anterior, pero yo no puedo no puedo actuar sobre la emoción. La emoción es automática. ¿Cómo se cambia ese patrón? Paso a paso, en eso estamos. Pero primero tenemos que describir. La sensación también la manejo o no. La sensación yo me puedo concentrar en ella o me puedo desconcentrar de ella, pero la sensación eventualmente aparece, digamos, como si usted puede, por ejemplo, Frío, hambre, por ejemplo, ¿no? Frío, hambre, si yo me concentro mucho, estoy estudiando y estoy muy concentrado en el estudio, no me doy cuenta que tengo hambre. Pierdo la sensibilidad a esa sensación. Me desensibilizo con eso. Pero una vez que me desconcentro, surge en automático. No es que surge la sensación, me vuelvo sensible a la sensación. Probablemente mi cuerpo está no sé, pero me imagino que mi cuerpo está tirando de todas maneras la sensación, la está generando igual. No lo sé, puede ser. Puede ser que no, que actúe que hay lo que no existe, no lo sé. Pero claramente no lo percibo hasta el momento en que me desconcentro. Y en ese momento está el tamaño en que estaría sin. O sea que yo puedo desconcentrarme y es más, puedo concentrarme en una sensación y amplificarla, estudiándola, como concentrándome completamente en esa sensación. En una sensación de placer, por ejemplo, uno puede ese placer disfrutarlo y revivirlo permanentemente. ¿Correcto? ¿Ok? ¿Esa cara por qué? ¿Qué hice? ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos que hay tres cosas fundamentales. La sensación, que es mi percepción concreta de lo exterior, que tiene que ver con una percepción, que es realmente una percepción, es decir, algo físico, una medición que estoy haciendo, ya sea del ambiente o de mí mismo, que se manifiesta en una sensación. Mi cerebro lo proyecta en mi mente, lo proyecto como una sensación. Tengo la sensación de hambre, de frío, de incomodidad, de dolor, de
comodidad. Sí. Lo que me está costando entender es porque cuando hablamos de sensación estamos hablando, tipo nos enfocamos en un tema, por ejemplo una sensación de hambre. Cuando hablamos de emoción estamos hablando de una sensación de, yo qué sé, una emoción que tenés rabia de alguien o alguna cosa. Y algo de sentimiento, que yo me gustaría entender cómo, por ejemplo, el tipo una pelea con alguien, por ejemplo, me actúa en la sensación, en la emoción y en el sentimiento. Porque si no, no me queda claro. Yo pienso que sensación es solo el físico y entiendo, no lo veo. 100%. Hagamos un ejercicio. Dos personas están peleando. Dejémoslo el ejercicio suyo. Entonces, dos personas están peleando. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Una persona le dijo a otra algo. Y la otra, ¿sí? Juanito le dijo a Pedrito y Pedrito se enojó. ¿Por qué se enojó Pedrito? La explicación de Pedrito es que lo hizo por lo que le dijo Juanito. Pero es la sensación que o sea, escuchó, es una. ¿Qué fue lo que pasó? Primero escuchó y tradujo internamente, tuvo la sensación sónica y el sonido, lo escuchó y entendió. A continuación, ¿qué hizo? Pedrito. Juanito habló. Lo analizó y tuvo la emoción. Pero tomó una interpretación de qué es lo que Juanito le quiso decir y en esa interpretación se vio atacado. Y entonces se enojó. Reacción emocional de defensa o de ataque. ¿Correcto? Y generó una reacción emocional que es, me agrediste, yo me enojo, te agredo. Su expresión puso cara de enojado, le subieron las palpitaciones, le aumentó la adrenalina, se apretaron los poros, ¿cierto? Empezó lo que fuera, y aparte le pegó un grito a Juanito. ¿Sí? Todo eso viene en conjunto. Juanito, ¿qué hizo? Escuchó a Pedrito, que le gritó, y eso es una sensación. Y él dijo, ¿qué onda que le pasa a Pedrito? ¿Cómo se atreve a gritarme? Tuvo su propia interpretación, y en su interpretación, Pedrito lo atacó. Entonces ahora, Juanito está enojado. Y entonces Juanito pone cara de enojado, le cambia las palpitaciones, etcétera, etcétera, y él reacciona o agrediendo o arrancando, ¿sí? como alejándose o bloqueándose, ¿sí? Cualquiera de las dos formas de estímulo. Esas son solo reacciones emocionales. Ahora, Juanito y Pedrito eran amigos. Ahora, Juanito y Pedrito hasta este instante son amigos. Enojados el uno con el otro, pero son amigos. ¿Por qué son amigos? Porque tienen un sentimiento de amistad. ¿Qué significa? Se sienten identificados el uno con el otro en algún aspecto. ¿Correcto? Es decir, él piensa como él, o le gustan las cosas que a él, o entienden cómo mutuamente están conversando, o más allá, algo los une. Y entonces generan un nexo que se manifiesta emocionalmente en que se tienen cariño, excepto cuando están peleando. ¿Está bien? Ahora, la visión en que hace que ambos se sientan conectados por una amistad tiene que ver con el set de valores de Juanito y el set de valores de Pedrito. Porque consideran que el otro es matín, es como calza, como amigo para cada uno de ellos. ¿Qué pasa ahora con el ¿Se entendió más o menos? Después que tuvo todo este principio? Tipo, ¿qué pasa ahora? Una vez que se enojaron. Exacto, una vez que se enojaron, pelearon. ¿Qué es lo que sucede con el enojo? Lo que sucedió en el enojo es que Juanito dijo algo, Pedrito se enojó. Y Pedrito se enojó, ¿por qué? Porque las cosas no deben ser así como son. ¿Cierto? Entonces, una vez que se enojó porque las cosas no son como debiesen ser, en el fondo lo que Pedrito está diciendo de Juanito es que los valores de Juanito
no son los que él creyó que eran. Y ahora se pone en duda si el patrón que se supone que tiene Juanito, que lo permite ser amigo de Pedrito, es un patrón correcto. Tenemos que recordar que cuando nosotros nos relacionamos con alguien, nos relacionamos con la imagen que tenemos de ese alguien, no con el alguien en realidad, nunca. Porque solo percibimos aquello que somos capaces de percibir y solo explicamos aquellos que hemos visto. Así que no tenemos idea de la otra persona en realidad. Entonces podemos ir corrigiendo todo el tiempo nuestra percepción del otro. Todo el tiempo. Y resulta que Juanito dijo algo que a Pedrito le pareció no apropiado. Entonces Pedrito se enojó. Pero se enojó a dos niveles distintos. Puede ser que el enojo sea por algo que dijo que no era correcto, o que lo agredió y punto. O puede ser por algo trascendente. Y esa algo trascendente hace que ya Juanito no sea digno de la amistad de Pedrito en la cita de Pedrito. ¿Hasta aquí es claro? Y eso implicaría, un daño en la relación. Ese enojo genera un daño en la relación. Y al revés también. Es decir, cuando Pedrito se enojó y le gritó a Juanito, Juanito dice: ¿qué se cree este tipo que me grita? Puede ser que en su canon valórico que alguien le grite no es algo aceptable, en lo absoluto. Y por lo tanto, este no es un amigo válido. ¡Tuc! Y se acabó la relación. Pero también puede ser la idea de que surgen los valores en desequilibrio, ¿no? Hay montones de motivos para eso. Pero esto es lo que sucede, digamos. A continuación, es parte de lo que usted preguntó antes, cómo se manejan estas cosas. Pero entonces, Pero eso es un tema aparte. Paso a paso. Entonces, por ejemplo, Monagit, que él sí vea que Pedrito no es la persona que él pensaba, entonces se frustra, por ejemplo, con la imagen que tenía. Por ejemplo. Entonces, esta frustración es un sentimiento. Es una emoción. La frustración es una emoción, no es un sentimiento. La frustración, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es la frustración? ¿Qué es lo que es la frustración? Es una consecuencia del sentimiento. No, es una consecuencia de la percepción. ¿Y el sentimiento? La percepción es el sentimiento. No, la percepción es percepción. Pero tienes un sentimiento, tiene una consecuencia. No, hay una sensación y hay un sentimiento. Ambas gatillan una emoción. ¿Sí? Yo percibo algo, lo interpreto a través de mis sentimientos y genero una emoción. La frustración es una emoción. Toda vez que lo que yo estoy haciendo es que tomo una percepción exterior, una sensación, y tomo mi impresión de cómo tendría que ser la cosa y no calza. Y eso es lo que me genera una frustración. Tendría que haber pasado A y pasó B. Me frustré. Ok, ¿dónde llega el sentimiento? Todavía no. El sentimiento es más profundo, es más trascendente. Tiene que ver con una imagen. Y eso es justamente lo que estoy tratando de definir. Sí. De varios emociones, sentimientos como amor. En este caso, el sentimiento de amistad. Pero después de la pelea, Cambió el sentimiento, quizás no. Pero no tiene nada que ver con, porque el sentimiento es el sentimiento de amistad. Yo soy matim con la otra persona y la persona otra es matimá conmigo. Yo lo valoro a él, él me valora a mí. Porque los valores de él son parecidos a los valores míos. Porque los intereses de él son parecidos a los intereses míos. Eso hace que seamos matimim. Eso genera un sentimiento de amistad. No es una emoción la amistad, es un sentimiento. Algo mucho más férreo, mucho más profundo y en principio trascendente en el tiempo. Lo que yo quiero decir es que para mí varía mucho según la situación. Porque en este caso que acaba de dar de dos personas que se pelean, esas dos personas son amigas, pero si yo me peleo con un señor en la calle, dos taxistas se pelean, no tiene ningún sentimiento hacia la otra persona y la emoción surge igual, porque la sensación estuvo, entonces no siempre necesitamos del sentimiento para tener la emoción. Obvio que no. De hecho, la emoción puede venir solamente por la percepción, por la sensación. Con eso basta. O sea, que el sentimiento... En el primer caso que dimos, antes de que Juanito y Pedrito fueran amigos, se enojaron igual. No tiene ninguna relación con el hecho que son amigos. El enojo es enojo, punto. O sea, no siempre se pone en juego el sentimiento, pero sí siempre la emoción y la Puede no haber sensación. ningún sentimiento relacionado. Juanito y Pedrito ni se conocen. Pero siempre va a tener una sensación sobre cosas externas que me pasan. Correcto. Y a partir de eso una Y yo emoción. proyecto cómo tendría que ser la cosa y me enojo porque
¿sí? No fue como. No fue como tendría que haber sido de acuerdo a mi visión del mundo. Pero el sentimiento puede quedar aparte. El sentimiento puede quedar aparte, puede ser parte y puede no existir visual. No tiene ninguna... Son mecanismos independientes. Quizás fue una mala idea poner a los dos en el mismo ejemplo, pero... Pero Sí. entonces, Perdón, ella estaba antes. No. Escribe en un cuadro. Correcto. Déjeme decirlo porque la gente que nos está mirando probablemente no escuchó lo que usted dijo. Ella preguntó si la escala, los sentimientos tienen que ver con las escalas de valores que uno tiene. Sí, y también las emociones. Si la pregunta es si la emoción es más difícil de bloquear que el sentimiento o viceversa. Claramente es más difícil bloquear una emoción que un sentimiento, porque la emoción es automática y es una manifestación como resultado de, es lo que se manifiesta en nuestras acciones, gestos, palabras, etcétera, etcétera. Incluso la forma en que escogemos las palabras tiene que ver con eso. Entonces, claramente es mucho más difícil de manejar. Es una ramificación mucho más grande. El sentimiento es mucho más profundo. Ahora, si yo puedo alterar en ambas partes, si altero mi escala valórica, cambia tanto la emoción como el sentimiento de forma automática. Les doy un ejemplo que daba el Rav Noah Weinberg, cuando enseñaba este concepto, que yo creo que lo dije. Si ustedes tienen un auto nuevo, ¿sí? Un Porsche, así como espectacular, ¿sí? Un hombre particular. Espectacular el vehículo, ¿sí? O lo que sea, tienen el mejor vestido que hayan visto jamás en su vida, ¿sí? Se lo compraron y están felices y están yendo a una fiesta, están arregladas increíble y pasa un auto por al lado de ustedes, es un día después de una lluvia y hay un charco y pasa el auto y lo mato. Ahora resulta que del auto se baja un tipo impresionante. De todas maneras lo mata. Hay muchas que dirían, bueno, mira lo mal que me dejaste, cuídame, quiéreme, límpiame, hazte cargo de mí, etcétera, etcétera. Lo que fuera. Y si no, hazte cargo del vestido o cualquier cosa. Como cambia absolutamente la emoción en forma automática en función de la descripción. ¿Es correcto? El ejemplo era el del auto, el que daba el rap, no el del vestido, pero... Sí. Por eso el sentimiento, el ser como que siento que el sentimiento es mucho más difícil de controlar porque como que es el sentimiento. Es más estable, correcto. La emoción no puede como Correcto. Y más trascendente también. El sentimiento y la emoción tienen la misma característica, que es que surgen en forma automática. Entonces, ambos son difíciles de manejar. El problema es que en la emoción, la emoción es en presente y el sentimiento es trascendente en el tiempo, como pasa y dura y es estable, como están diciendo. Esa es la diferencia, es mucho más profundo y involucra otro tipo de actitudes, genera emociones, pero ambos vienen de la misma raíz en el fondo. Ella iba a preguntar algo hace como 20 minutos, perdón. No, lo que yo iba a preguntar era en relación a lo que preguntó Leila, que dijo que en el caso eran amigos, pero ¿qué pasa cuando no éramos amigos, cuando era una persona de la calle? El ejemplo, sí, perdón. Era que sí, en realidad sí hay sentimientos que condicionan la emoción, porque por ejemplo, algo que yo noto, por ejemplo, donde yo vengo no es normal que la gente se grite, y acá en Israel como que es súper normal. Entonces mi reacción a esa situación, aunque yo no conozca a la gente, va a ser otra a la de un israelí que está súper acostumbrado y que lo toma como normal. Obvio, porque tiene una componente cultural que tiene que ver con cómo usted explica el evento.
Cuando usted viene del interior en Argentina y buena onda con la gente, entonces uno no grita. ¿Por qué? Porque la gente Minastam no quiere pasar por encima de nadie. Como es gente buena, tranqui, no pasa nada. Aquí hay mucha gente que está demasiado apurada, tiene muy poca paciencia y se entiende que si gritan es simplemente porque perdieron los estribos, pero no porque es alguien malo necesariamente. Entonces es una explicación completamente distinta. Y eso tiene que ver con que hay una percepción, una sensación respecto a esa percepción y yo describo después eso y me genera una emoción. Entonces, allá, si alguien gritase, sería una cosa terrible. Porque eso no se hace. Acá, que todo el mundo lo hace, no es nada terrible. No pasa nada. ¿Se entiende? Pero depende de la explicación que estoy dando. ¿Puedo pensarlo? Alguien iba a hablar. Shelly. Shelly. Usted iba a decir algo. No, yo estaba pensando, es por esto que cuando yo hablo la sonará de alguien. es Hase tan Shalom. grave. Hase Shalom. Sí, Hase Shalom, porque afecta como. afecta el sentimiento que la otra persona tiene por esto que yo estoy hablando, ¿no? Correcto. Porque, por ejemplo, si yo hablo, no sé, esta chica tiene esto que no me gustó. Y la persona que está escuchando, como empieza a cambiar sus valores que tiene de esta otra persona. La percepción valórica de la otra persona cambia. Y por Y lo así tanto, como- los sentimientos que tenga para con ella también. Y por lo tanto, emocionalmente, cuando se encuentre con ella, también. Es gravísimo. Es muy grave. Es muy viendo grave. por esta perspectiva es muy Es grave. muy grave. Muy bien, muy bien. Se puede pensar como una ecuación. A ver. No, en serio. Sentimiento X más sensación X igual emoción X. Porque si yo, o sea, no las mezclo, pero, Sí, de alguna forma sí. o sea, como que... Yo no las lo pondría combino. así. Yo lo pondría más como función de, no lo pondría más, pero pondría que sea una función. ¿Sí? La emoción es una función de lo que percibo y lo que siento. Y lo que pienso en realidad también tengo que O sea, incorporarlo. la emoción es una fusión entre el sentimiento y la sensación. Y lo que pienso también. Pero lo que pienso es mi escala de valores. Está gatillado por mi Y es voluntad. parte Sí, de la- es cierto. Y es parte de la percepción que está Sí, dentro está de filtrado la ahí. sensación. Yo puedo actuar, tiene una componente exterior a eso, pero de esto vamos a conversar justamente ahora. ¿Ok? ¿Y qué hago para tener los sentimientos más sanos posible? Es justamente lo que me estaban preguntando antes, cómo cambio estos sentimientos, cómo cambio estas emociones. Ya vamos para allá, un segundo y ya. Sí. Sí, un sentimiento que no se manifiesta. Un sentimiento. Pero no hablo con Eh, Los celos que vienen siendo, Raúl. Una emoción, ¿qué es celos? ¿Ustedes son celosas? ¿Qué? ¿Mujeres? No, Hase Shalom. Los celos. Obviamente Qué buena pregunta. Los celos no lo había analizado, pero los celos me da la impresión de que son una emoción más que un sentimiento. Una reacción Es para una para reacción. una sensación que pasa. No, para mí los celos son una emoción, Raúl. Es una emoción. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. No me reten. Pero es esto. Yo dije que sí. Eso es lo que acabo de decir. Sí, obvio. Cuando usted no conoce a alguien y se pelea por teléfono con alguien que ni siquiera está mirando, Hase Shalom, que no se pelearía con nadie, pero si una persona Juanito se llega a pelear con Pedrito y Juanito y Pedrito no se conocen y están por teléfono, se están peleando enojados uno con el otro y no tienen idea quién es el otro, ni cómo se ve, ni qué es lo que viste, ni nada por el estilo. Juanito y Pedrito, ahora Juanito es un vendedor telefónico, ¿ok? Y llamó por teléfono y está tratando de convencer al otro de que compre y no lo deja ni hablar. Entonces Pedrito, que está escuchando esta conversación, empieza a sulfurarse porque el otro ni siquiera lo escucha y empieza a gritarle y se empiezan a enojar mutuamente. ¿Qué te pasa a ti? No, bla, bla, bla. Están enojados, no se conocen, no tienen ni idea quiénes son. Es solo una emoción producto de su percepción de este o el otro, lo que fuera. No hay un sentimiento ahí. Pero No, eso es lo que estoy diciendo. ¿Vidió que es lo que acabo de decir? ¿Vidió que es lo que acabo de decir? Pero ella preguntó al revés. Si puede tener un sentimiento sin emoción, que no se manifieste. Sí, obvio, estás enamorado Me imagino. de un chico y no le decís nada. Sí, me Pero sí gusta se manifiesta.
Pero hay emoción. Pero hay una emoción. Hay Hay emoción que no la emoción. Hay una emoción, tú ves el tipo que Sí, no te obvio, conoce, sí. hace una cosa, ay, qué lindo cachete. No es Son emociones. Si una chica a los, no sé, 13 años se enamora de un ídolo de, no tengo idea qué, ¿sí? Un cantante famoso o lo que sea, no es que va a ir a estar con el tipo, porque es un ídolo y está absolutamente alejado de la realidad de la chica. Sin embargo, tiene todos los pósters, todos los discos, y tiene todas las cosas, y lo ve cantando, y lo y a veces se pone a llorar, y etcétera, etcétera, porque la emoción está. Voy a tomar. No, además puede ¿No? haber sentimientos. Puede ser que haya un sentimiento y que al no haber una sensación que dispare la emoción, el sentimiento está, pero al no haber ese disparador, Claro, eso sí puede ser, que mientras no exista el gatillo, por ejemplo, una pareja está muy entretenido usted aquí con esta. Una pareja, ¿sí? Cualquiera de los dos queda muy enganchado con el otro, se separan y llevan años fuera sin verse, y pueden haber hecho sus vidas como absolutamente desconectados uno del otro, y hasta haberse casado, y de repente un día se encuentran en la calle, y el que estaba enganchado probablemente va a recuperar un montón de las emociones que originalmente tenía. Eso es muy malo, porque eso significa puede pasar. daña un poco la relación. Por favor. Eso es terrible. Es terrible, pero que eso implica que nunca pasó la etapa. Es decir, nunca cambió su imagen valórica del otro, ni de sí misma, ni avanzó en eso. Entonces, esas cosas pueden pasar. Ah, es bueno para una amistad. Una amistad también, tiene una amistad con alguien que no han visto en años, y efectivamente es un buen amigo, o perdón, ustedes no tienen amigos, una buena amiga. Entonces, después de 2, 3, 4 años no la han visto, nunca la han visto, y se encuentran con ella y dicen, ¡guau! Impresionante, ¿cómo estás? Y no sé qué. El sentimiento estaba, pero todos esos años que pasaron sin verlo No hay una manifestación. No hay una manifestación pero si tú te acuerdas emocional. de una persona, en el momento que Correcto. te acuerdas del sentimiento, 100%. la emoción reace. Inmediatamente. De forma automática. Reacciona en O forma sea, el automática. sentimiento no te lo acordabas. Porque lo bloqueó, No está bloqueado. en stand-by. Está en stand-by, correcto. El sentimiento está porque es permanente. A menos que. Lo que sea. Creo que ya se entendió, así que. Atcan, ¿ok? Vamos así a continuar. Seguimos con ¿Qué el. hago con todo esto? Entenderlo primero. El paso es. Muy bien, muy bien. El próximo paso es, ¿qué hago para manejar esto? ¿Qué es lo que implica todo esto? ¿Cómo manejamos esto? Para eso estamos. Lo primero que tengo que ver es cuál es la función entonces que cumple cada uno de las tres etapas. Dónde puedo actuar y dónde no puedo actuar. Entonces es la sensación. ¿Puedo actuar en la sensación? Es difícil. Cambiando mi percepción, sí. Siento que tengo hambre. ¿Cómo? La interpretación de la sensación. percepción, sí, pero la percepción no. Yo te voy a escuchar, te voy a ver, te voy a... Lo que puedo hacer es enfocarme, amplificarla o disminuirla. Pero no puedo cambiar la sensación, porque la sensación no depende de mí. No depende de mí. Es una cosa exterior a mi verdadero yo, no al yo que yo creo que soy, sino al que en realidad soy. ¿Se acuerdan de eso? Odio. La sensación. Oh, Dios. Que no depende. ¿Sí? La sensación, si las emociones nosotros las podemos disimular, ¿no? Ujú. Más o menos. O sea, me refiero a que es la parte, es como una forma de control en cuanto yo no la manifiesto hacia afuera. Es muy difícil que una emoción no se manifieste en lo absoluto. Es muy, muy difícil. Sí, digamos el enojo, cuando tú la ¿Sabe cómo funcionan las máquinas detectoras de mentira? Porque hay cosas que a uno le cuesta mucho controlar. Son reacciones fisiológicas
que son consecuencia de cosas que yo puedo ocultar un montón de cosas, pero que se me dilaten las pupilas, que lo callé. No es como difícil. Tendría que hacer algún movimiento extraño o tener, como es muy difícil que logre controlar dilatación de pupilas, ensanchamiento en los labios, no sé, cosas que no dependen de mí en forma consciente. ¿Puedo cambiarlo? Sí, depende de qué tan concentrado esté y qué nivel de meditación haya logrado, pero Minastam la gente no lo logra hacer, así como en general la gente no lo logra hacer, o yo no lo logro hacer por lo menos. O sea que General, al final sí no he visto terminan mucha siendo respuestas automáticas. Son automáticas, Todas. sí, Emociones. sí, todo es automático. No se puede comparar. Hasta aquí no hay nada que no sea automático. Todo lo que hemos hablado es el cuerpo. Todo aquí es el cuerpo. Entonces, ¿dónde nosotros entramos? Nosotros estamos recibiendo esta información. Entonces, puede ser distraer, Por ejemplo, o sea, evadir correcto. ese foco. Claro, enfocarse en otra cosa es mejor. Más que evadir el foco, enfocarse en otra cosa genera que uno pierda la sensibilidad sobre aquello. No es malo, no es malo. Depende. No hay nada que sea malo intrínsecamente o bueno intrínsecamente. Todo depende para qué lo uso. Así que no... ¿Ok? mira, ¿puedes dar un ejemplo de cómo amplificar y bajar la sensación? Tiene una persona que tiene que... un niño, y le tienen que dar una inyección. El niño tiene susto, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Distraerlo. ¿Cómo se hace? Se pone a conversar, se le hace cantar, se le pone un juguete, se le hace alguna cosa, el niño deja de tener la atención puesta en lo que le va a pasar y repentinamente y puede ser que le duela, pero no le va a doler lo mismo porque con el susto se concentra mucho y el dolor aumenta. Un truco, ¿sí? Ok, seguimos entonces. La sensación yo no la puedo gatillar y no depende de mí directa, o sea, lo que no depende de mí es la percepción, la sensación depende un poquitito de mí en cuanto yo puedo concentrarme en ella y por lo tanto estimularla o disminuirla. Pero es todo lo que puedo hacer. Subir el volumen, bajar el volumen, eso es todo. A continuación, la emoción. ¿Puedo controlarla? Pero para mí estamos mal. Ok. Porque primero tiene que, antes de definir la emoción, tenemos que definir el sentimiento, porque el sentimiento gatilla la emoción. También. Pero puede no tener un sentimiento y también tener emoción. Sí, pero ¿Pero qué? primero tenemos que tener todos los componentes que pueden gatillar algo y después llegar al final, ¿o no? No necesariamente. Estamos hablando cada uno por separado. Cada uno tiene un rol distinto y eso es lo que quiero enmascarar. Se me hace difícil Quiero- pensarlos demasiado separados. Aunque para mí es todo un proceso como que se decanta en eso. Cierto que hay un proceso, pero cada uno viene con una función y eso es lo que quiero destacar. Lo que me importa aquí no es tanto... O sea, toda la parte mecánica creo que ya la entendieron en alguna parte. Algo por lo menos. A ver, que yo haya podido explicar un poquitito este cuento. Pero a continuación de entender la mecánica, lo que me importa es para qué está hecha la mecánica, para qué sirve, qué es el objetivo de todo este cuento. Y entonces es un poco irrelevante cuál es el orden en este aspecto. Si quiere, probablemente podría hacerlo de la otra forma, pero como que no hace mucha diferencia. Ok, entonces. La emoción, ¿la puedo controlar? Gracias. La emoción, ¿la puedo controlar? Minastam, no. Porque es un resultado absolutamente automático, ya sea de la percepción de la sensación y mi descripción de ella, o de mis sentimientos y por lo tanto la descripción que ellos causan. Así que no tengo ningún grado de control sobre la emoción y se va a manifestar inconscientemente, como que no puedo tomar control directo de la emoción. ¿Ok? Y el sentimiento. ¿Puedo actuar sobre el sentimiento? Sí, puedo actuar sobre el sentimiento. ¿Cómo actúo sobre el sentimiento? Esto es el punto que vamos a tratar de ver. ¿Se puede reprimir una emoción? No.
La emoción no la puedo reprimir, porque Yo tengo ya ganas de está, pegar a está en alguien, pero puedo- no pegar. puedo reprimir una parte de mi expresión, pero la emoción de las ganas de pegarle hacia alguien están. Puede ser que no le pegue, porque me reprimí, pero la emoción de la rabia que me genera la intención de pegar está igual. No puedo decir que no existe. No como, ok, ya no tengo ganas de pegarle. Eso no existe. Puedo aplacarla porque pongo una barrera. Como yo no soy una persona que golpee, socialmente no está aceptado que yo golpee, o me va a poder ir muy mal si golpeo, y por eso tiene que ver con la escala de valores. Eso es un tema aparte, que es lo que estamos tratando a lo que estamos tratando de llegar. Entonces yo sí puedo manejar el sentimiento. ¿Qué otra cosa sí puedo manejar? En función de todo lo que hemos dicho, y una frase que probablemente les va a resultar relativamente familiar. Te voy a contar la forma que ves el mundo. Correcto. Muy bien. Cuando yo cambio mi forma de ver el mundo, cambio también mi emocionalidad. Pero lo cambio a posteriori, no lo cambio a priori. Como no es que en el momento cambio mi visión del mundo y entonces cambio, como tengo ganas de pegar, así que voy a cambiar mi forma de ver a la persona, como es difícil en ese instante. La Mishnah en Avot dice, no trates de aplacar a una persona que está enojada. Y no trates de decir cosas que en el momento no se pueden escuchar, porque eventualmente se van a escuchar. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, porque hay momentos para poder manejar la emoción y hay momentos en los que uno no puede manejar la emoción. No es el momento ponerse sabio con una persona que está de luto. Una persona que está de luto necesita empatía. Punto. Y quedarse callado y estar ahí. Eso son las leyes del luto. Uno se sienta al lado y está callado, sufriendo con él. Punto. Eso es todo lo que se necesita. No hay que hablar, no hay que explicar. No es como que a Kaush Baruj Hu todo lo que hace está bien y todo eso. Tonteras. En ese momento lo que hay que hacer es sufrir con él. Punto. Porque no es el momento. En otro momento, cuando esté en condiciones, pueden empezar a analizar y ver cómo a Kaush Baruj Hu todo lo que hace es para bien y lo que sea. Pero si está de luto, está de luto. Punto. No hay nada que meterse ahí. ¿Ok? Como hay momentos y momentos. Cuando una persona está sufriendo, no es el momento de criticar. No es el momento. Está sufriendo, no se hace. Punto. No hay ningún comentario al respecto. Después, sí, podemos tomar lo mejor de eso y todo lo que sea, pero no es el momento. Hay momentos para cada cosa. Punto. Entonces, ¿para qué son ahora la emoción y los sentimientos? ¿Para qué son? ¿Qué es lo para qué me sirven como dispositivos la emoción y los sentimientos? Las sensaciones ya las sabemos. Me dan información de dónde estoy y dónde estoy y cómo estoy, ¿sí? A nivel físico directo. Me permite definir. Muy bien. Las sensaciones me hablan de dónde estoy y cómo estoy. Las emociones me dicen quién soy. En la Kabaná es cómo estoy viendo al mundo. Sí. Las emociones. Perdón, un segundo. Déjeme terminar las tres cosas rápidamente y las emociones me dicen dónde estoy, cómo estoy viendo al mundo ahora, o cómo estoy viendo una determinada situación ahora, y mis sentimientos me dicen cómo quiero ver al mundo en el largo plazo. ¿Y quién quiero ser? Y por lo tanto, ¿quién quiero ser? ¿Y quién soy dentro del mundo frente a esa situación? Es lo mismo, ¿Sí? porque tiene que ver con su manifestación en concreto ahora. Sí, ahora sí. Entonces, cambiando mi forma de ver el mundo, entonces, así como que cambio el sentimiento, cambio la emoción y también cambio la sensación. No, la sensación no cambia. Puedo bajarle el volumen, pero no va a cambiar la sensación. Si tengo hambre y cambió mi visión del mundo, no voy a dejar de tener hambre. Tengo hambre. Ahora, dado que le subí el volumen, por ejemplo, a mi necesidad espiritual, puede ser que el hambre me importe menos. Ok, pero yo estamos hablando de hambre. Si por ejemplo, en el caso que ya esté del Pedrito y Juanito, ¿no? Sí, obvio. Entonces,
cuando Pedrito habló de tal forma, mi sensación, tipo, la sensación de Juanito fue de que Pedrito, tipo, le había lastimado o lo que sea. Pero si yo cambio el sentimiento, no sé, no me está claro. ¿Qué parte? La sensación es automática como en reacción de que uno habla. No, Ahora no está clara la sensación, la emoción en este caso. Para Digo, en usted. caso de un caso de personas, no una sensación física. es que las sensaciones son físicas. Son Sí, fundamentalmente entonces, las sensaciones físicas. no se aplican en relaciones. Sí, Tipo, sí se de aplican. amistad, por ejemplo. Sí, sí se aplican. Ok. Un grito es un grito Ajá. y puede ser que lo pueda interpretar como está nervioso, no se dio cuenta, tiene puestos los audífonos así que no escucha que está gritando, o cualquier otra cosa. Yo puedo interpretar como quiera. También puedo decir es un mal educado, es un tal por cual, o cualquier otra cosa. Yo lo interpreto como yo quiera. La sensación aplica. Es un grito. Y yo lo interpreto como quiero. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál El es la grito. sensación que yo tengo? La sensación de haber escuchado el grito. La percepción, si quieres, del grito. Entonces no tengo ningún control sobre la sensación. No. Nunca. Nunca. O sea, lo único que puedo es subirle el volumen o bajar el volumen. Es decir, Ajá. que me importe más o me importe menos. O exagerar el grito. porque Exagerar cuando el grito. no sé qué, o- ¡Todo el tiempo me estás gritando! Sí, Sí, como- como después del primer grito. Esas cosas pasan. ¿Sí? Hay gente que... Eso. Ok. Lo que acabo de decirle respecto de qué es lo que es una emoción y qué es lo que es un sentimiento es súper poderoso. Piensen lo siguiente. Cuando ustedes tienen una emoción, la emoción les reporta información de dónde están ustedes hoy. ¿Dónde están en el sentido de cómo ven el mundo hoy? Juanito le habló a Pedrito y Pedrito se enojó, en nuestro ejemplo. Y eran amigos, o son amigos. Y Juanito le habló a Pedrito, Pedrito se enojó. ¿Por qué se enojó Pedrito? Por su interpretación. Pedrito tiene dos opciones ahí. Ver que su enojo no tiene sentido o reinterpretar el enojo y notar que su enojo es una manifestación de cómo él está viendo lo que Juanito hizo y que existen opciones alternativas de verlo. O dejarse llevar por el enojo. ¿Notan la diferencia? Si yo me dejo llevar por el enojo, ¿quién soy? Soy mi enojo. ¿Y mi enojo qué es lo que es? Lo llaman Yetzer Hara, pero vamos a decirlo más explícitamente. ¿Qué es mi enojo? Mi emoción, mi instinto, que fija como que tengo razón en mi visión del mundo. Es decir, lo que estoy haciendo cuando me dejo llevar por el enojo es decir que tengo razón y por lo tanto no tengo que cambiar. Eso es lo que estoy haciendo. Pero eso pasa Todo enojo. con el enojo. No, eso pasa con todas las... Una persona está triste, ¿sí? Muy triste, y lleva un montón de tiempo triste. ¿Qué es lo que es la tristeza? Una emoción. Una emoción que tiende a paralizarnos, ¿correcto? Ok, una persona está triste. ¿Por qué está triste? Porque pasa algo que no le gusta, que no es como a ella le gustaría. Muy parecido al enojo. Es la misma reacción del enojo, solo que en vez de ser agresiva, es pasiva. Es la misma cosa. ¿Correcto? ¿Sí o no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Uy, yo pobrecito, que me pasó esto y no tengo ningún control y estoy tan mal. ¿Qué es lo que está diciendo? Tengo razón. No tengo que cambiar. Lo que pasa es siempre un problema externo. No tengo control. Y eso, y todo afuera está mal y yo tengo razón. Hola. ¿Se entiende el problema? O sea, nuevamente, en el fondo, tanto la persona que se enoja como la persona que se entristece
hacen exactamente la misma definición. No tengo que cambiar, no tengo nada que cambiar, estoy ok. El resto está mal. Pero siempre va a haber un sentimiento, una reacción a lo que pasa. Y eso no quiere decir que nosotros creamos que tenemos la razón por reaccionar. Excelente, muy bueno. Solamente un segundo. Sí, Un segundo. Quiero terminar este paso para seguir al siguiente. No voy a terminar este paso hasta que no paso. Hasta que termine. Haz caja. Mi emoción de enojo, de tristeza, de alegría, de lo que sea, es una manifestación de cómo estoy viendo al mundo. Lo mismo que mis sentimientos. Ahora, mis sentimientos, cuando yo proyecto cuando yo tengo un sentimiento, vamos a fijar un par de sentimientos solamente para hacer el ejercicio y para que podamos entenderlos de dentro. Volvamos a algún sentimiento. ¿Cuál? ¿Amistad? ¿Qué es lo que dijimos recién? El concepto de la amistad es que siento afinidad con alguien en términos de valores, en términos de experiencia, como Atamá. ¿Sí? Como siento afinidad con alguien en términos de valores, en términos de historia, en términos de vivencias, en términos de lo que fuera, ¿correcto? Y entonces me siento cerca de esa persona, ¿correcto? Y eso me genera una emoción y una sensación, pero finalmente me genera un sentimiento, el sentimiento de amistad. ¿Para qué es ese sentimiento? ¿Qué es lo que me muestra ese sentimiento? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis valores? Si yo puedo describir los valores de mi amigo, si es mi amigo, implica que en alguna parte yo soy igual. Dígame. Muy bueno. Les voy a dar un ejemplo. Está preguntando qué es lo que pasaría si yo estoy en un entorno en el que nadie se parece a mí y tengo que buscar un amigo. Les doy un ejemplo. Ustedes salen de viaje, toman el avión, viven en un país X y llegan a, no tengo idea dónde, Rusia, en Siberia. ¿Ok? Están caminando por ahí y repentinamente escuchan hablar español. Es como, ay, ¿de dónde eres? ¿Y cómo estás? ¿Y tu familia? Y uno inmediatamente intenta generar un nexo. ¿Por qué? Porque hay un grado de afinidad que descubrí. Afinidad, Atamá. Pero después vuelven en el mismo avión con Juanito que encontraron en Siberia, vuelven en el mismo avión a Israel, aterrizan y llegaron a Israel, aterrizan y ya no son amigos. Cada uno por su lado. ¿Por qué? Tengo ningún interés en la persona. ¿Por qué no tengo ningún interés? Es 100% un instinto de supervivencia. Tengo una afinidad. En el momento en que tengo afinidad, una afinidad relevante, entonces buena onda. Pero cuando dejo de tener esa afinidad relevante, tengo ningún interés en Juanito. Juanito se va por su camino y yo me voy por otro. No necesariamente es lo mismo, pero eso es un tema aparte, ¿ok? Y no voy a entrar en él. No más no. No más no. Uno ya no puede decir nada aquí. No, es que hicimos que cada sí. poníamos frases de Rabbanim, de personas que conocemos, tenían que adivinar quién. Entonces, mamás no. Mamás no. Ah, no, las actividades de la madrejada son secretos. ¿Por qué? No, pero no por eso. No fue la despedida de buenas Ajá, lo han hecho más de una vez. Mamás no.
Mamash no. No traigas el tema, Rafa. Mamash no. Ok. Estamos todos locos. Ok. Eso con respecto al sentimiento de amistad. ¿Qué otro sentimiento quieren analizar? Rápidamente. Obvio. Obvio. ¿Para qué preguntar? Los celos tienen que ver con lo mismo. Los celos tienen que ver tienen la raíz. Sí, y tienen que ver con el amor, que es el sentimiento. ¿Cuál es la característica del amor? ¿Qué es lo que hemos dicho del amor? ¿Cómo? Muy bien. Han estado practicando. Muy bien. ¿Qué es el amor? La definición del amor. El amor me atrapa. No es ninguna... Lo leí antes de venir. No tengo idea, nunca lo leí. Así que nada. Pero si se fijan, este es el punto. Entonces, una vez que tengo claridad de qué es lo que es el amor, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son las emociones que gatilla el amor? Y esto nos va a dar una mecánica súper interesante sobre la que quiero desarrollar la próxima vez, porque ya no nos queda tiempo. El amor es el sentimiento y qué son las emociones. Ahora vamos a ver cuáles son las emociones que gatilla el amor, que es un sentimiento. ¿Cuáles son las emociones? ¿Qué es lo que me motiva a hacer el sentimiento del amor? Y vamos a ver, por lo tanto, para qué sirve. ¿Qué es lo que nos describe, por lo tanto, el amor? ¿Ok? Y por lo tanto, ¿cómo podemos manejarlo? No es menor. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que es el amor? Uno identifica la parte positiva del otro y la otra la pone como secundaria, ¿cierto? Y la explica como un detalle y se enfoca en eso y eso es toda la otra persona, ¿correcto? Uno se enamora. No en cualquier nivel. Amor no es lo mismo que el cariño. No con cualquier cosa uno se enamora, no con cualquier persona que tiene cualquier virtud uno se enamora. Uno se enamora de virtudes que son específicas, que generan admiración. Primer truco. Entonces, cuando una persona se enamora de otra, la admira en alguna parte, en una midá, en alguna característica que es fundamental y porque la admira implica que no la tiene. Si yo admiro algo, yo nunca admiro algo que yo ya tengo. Por ejemplo, A ver. si yo admiro la inteligencia del chico que está saliendo de Shido, no quiere decir que no lo tengo. Conoce mucha gente inteligente y eso no le gatilla amor, le puede gatillar cariño, pero amor no. ¿Por qué no? Porque admiración, cuando usted se siente inteligente, muy inteligente, y ve a una persona que es muy inteligente al lado, es como, qué lindo, puedo conversar. Pero no es, wow. Sí, bueno, a mí sí. Entonces, que no quiere decir que no la tengo, pues No, que no. la busco. Yo no estoy diciendo que no la tenga o sí la tenga, no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es, la admiración es una base en el amor. Hay una característica. No No es es el el amor. amor. No es el amor. Correcto. Entonces, Pero puede ser también que la persona tenga más. chicas, de lo que tú lo denme un segundo, vamos a tratar de construirlo un segundillo y les cuento. Entonces, ¿cuál es el punto? Ustedes, hay muchas cosas que les gustan y hay muchas cosas que les despertarían cariño y que les despertarían la capacidad de comunicación con alguien. Pero el interés y el amor surgen cuando esas cosas son esencialmente carencias suyas. Está mal entonces. No, no está mal, está perfecto y para eso está creado. Porque así Es una creación complementan. perfecta, correcto. Se complementan. Otra vez. Qué lindo. ¿Cómo funciona? Ustedes tienen carencias. Todos tenemos carencias. Todos tenemos carencias. Hisronot, ¿sí? Todos tenemos carencias. Esas carencias que tenemos, percibimos en otros
que no las tengan y que sean fortalezas que tienen. Ejemplo, una persona que tenga mucho gesed le cuesta el orden y ve a una persona neat, así como muy ordenadita, y es como, guay. O al revés, una persona, no lo mismo, no, nuevamente, esto no es, no quiero, estoy haciendo un ejemplo, Después. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es esto? por favor. Hay un hay un estándar, hay un cierto nivel de cosas que son comunes. No es que todo es así, y no es que hay gente que es gesed, hay gente que es din, y 100%. No existe nadie 100% nada, ¿ok? Pero, cuando una persona tiene una característica de gesed exagerado en algún área, en esa área tiende a no tener límites, porque el gesed no tiene límites. Como no tiene límites, admira a alguien que sí los tiene, que sí los puede poner, que sí puede definir las cosas. Y le resulta muy atractiva esa persona, en forma natural. Una persona, por ejemplo, al contrario, que es muy cerrado, que tiende a ser muy estructurado, muy ordenado, tiende a tener problemas, por ejemplo, de relaciones sociales. O tener problemas, por ejemplo, de ser cerrado, que la gente no lo tolera. O que no disfruta tanto las cosas. Pobrecito. Y entonces ve gente que lo disfruta y le atrae. Es muy impactante y lo atrae. Y mientras más sea capaz menos sea capaz de disfrutar, y esta más capaz de disfrutar, más atracción hay entre los dos. En ciertas áreas. No es que tienen que ser opuestos legambre, ¿ok? No, pero hay cosas opuestas que sí son muy importantes que hayan. Digo que es lo que estoy diciendo. Pero Hay los ciertas valores cosas, tienen que ser compartidos. correcto. Tiene que ver con características de personalidad. Yo admiro cosas en función de para dónde estoy yendo. Por ejemplo, un hombre ve a una mujer y la encuentra bonita y se enamora de ella, lo que está yendo es una relación física. Y lo puede detectar por aquello que le gusta de ella, porque le gusta su físico. Una mujer busca un tipo porque, no sé, es líder o es, no sé, tiene buena llegada. Todas las chicas están detrás de él. Puede ser un servicio. Entonces, es un problemazo, porque lo que está buscando es también una relación de competencia y por lo tanto no de largo plazo. Etcétera. Uno puede saber, por lo tanto, a dónde está yendo en función de quién se enamora. Y eso habla de quién uno quiere ser. No de quién es, sino de quién quiere ser. Pero todo tiene sus cosas malas. ¿Sí? Mira la profesión. Ok. No. Sí. Todo tiene unas cosas malas y tiene todas cosas buenas. El amor, por lo tanto, es una tremenda brújula de para dónde están yendo. ¿Cómo funciona? Es brillante. Lo vamos a ver en la próxima clase con detalle. Sí, vamos a ver la próxima clase con detalle, que es mañana. Así que tranquila, está todo bien, ¿ok? Ay, no. Ay, raro. Hay 5 ¿No qué? minutos, Brandon. Sí, en 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo el amor? El amor nos está diciendo qué es lo que nosotros valoramos y por lo tanto a dónde estamos tratando de construir llegar. Para eso buscamos atamá, afinidad, de forma que poder construir ese camino para llegar allá. De forma natural, instintiva, automática.
y tiene que ver con cómo veo al mundo. Si veo al mundo como que el ideal del mundo es ser exitoso, por ejemplo, entonces voy a buscar éxito en la pareja. La forma de ser exitoso depende de la colectividad. Puede ser un grupo de gente en el que el éxito es que sabe mucha quemará, otra gente que tiene mucha plata, otra gente que es muy inteligente, otra gente que es muy perspicaz, como muy rápido, ¿sí? Muy piqueaj, otra gente lo que fuera. Cada sociedad define qué es éxito. Y yo persigo el éxito. Todos perseguimos éxito. Todos queremos ser grandiosos en donde sea que estamos. Por lo tanto, si defino mi éxito como éxito económico, por ejemplo, entonces me va a gustar gente que manifieste la misma búsqueda, los mismos valores, la misma dirección de vida. Por eso los valores comunes generan afinidad. Y cuando yo veo que para mí, dadas mis características personales, me va a costar llegar a esa meta, entonces busco afinidad con alguien que me permita llegar a esa meta. Porque yo siempre estoy buscando en forma instintiva, en forma automática, estoy buscando llegar a mi meta, lo que sea esa meta. Si mi meta es, por ejemplo, estar cómodo, voy a buscar una pareja en la que yo pueda estar cómodo. Y eso significa no mucho desafío intelectual, ni demasiado desafío espiritual, ni demasiado desafío económico, ni mucha cosa. Que quieran tener las máximas vacaciones posibles, vivir en algún lugar tranquilo, ¿sí? Sin guerra, sin piguín, ¿cierto? Y todas estas cosas que pasan por acá. Es como lo normal, porque quiero estar cómodo. Si ese es mi objetivo de éxito, entonces voy a estar afuera. Sí. Entonces, Rob, ¿cómo separamos las características en las cuales hay una carencia y nosotros vemos cómo complementan a la otra persona las características que tienen que ser afines? Yo diría que el proceso es al revés. Uno primero detecta qué es lo que a uno le gusta y en función de eso se da cuenta de para dónde está yendo y corrige el rumbo. Eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Tiene que cambiar. Es justamente lo que vamos a ver la próxima vez. El punto es que, y esta es la alerta, hay veces que conozco gente que sale con gente que le encanta y no tiene aparentemente ninguna afinidad. Este va, por ejemplo, un ejemplo que conozco, una persona que está saliendo, que quería salir con alguien que no es religioso. Y esta chica, súper religiosa. Y está súper atraída por él. ¿Cuál es el problema? Que ella cree que es religiosa y no es religiosa. Sus valores y para dónde quiere ir es lo que en realidad generan sus emociones y sentimientos. No es lo que ella cree intelectualmente. El intelecto es solo intelecto. No es donde estoy parado. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Esto es muy importante. Eso implica que yo tengo dos imágenes, la que creo que estoy buscando y la que estoy buscando en serio. Pero no siempre es así. Por eso Pero que entonces ellas nos venimos confundimos entrando por la nuestras emoción, propias porque está... Y nosotros actuamos en función de las emociones, no de los conocimientos intelectuales. Actuamos a través de las emociones, que son gatilladas por los sentimientos, que tienen que ver con mis visiones, de las que no necesariamente soy consciente. Por eso hay gente que cree que está buscando A y no está buscando A, está buscando B. Y sale con B y le encanta, pero dice, no puedo tener una vida con B, es ridículo, no se proyecta en lo absoluto. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en B. Eso tiene que ver con que B es lo que en realidad está buscando, porque los valores que en realidad tiene son B, no son A. Y lo que tiene que hacer es un cambio de B a A en valores para que B le deje de gustar. Eso vamos a ver la próxima.